Buenas con todos, ¿cómo están? Bueno, pues ya saben, les traigo un tema para estudiar, aunque yo diría que más bien un fragmento del libro de Daniel Stulin, el Instituto Tavistock. Como él lo dice, es un manual para evitar el lavado de cerebro, y es así. Más que todo, todos debemos de preguntarnos por qué la sociedad es tan caótica. A pesar de tener tantos avances científicos y tecnológicos, nos preguntamos por qué estamos en tanto caos. Y no solo nosotros, el común de la gente, sino también los movimientos progresistas, revolucionarios de izquierda, que al final han caído en ese egocentrismo de creerse vanguardia, pero no han hecho nada para cambiar, o tal vez lo han hecho, pero ha sido inservible. Entonces ahí es donde que tenemos que preguntarnos qué está pasando con la dialéctica, con materialismo dialéctico, las condiciones necesarias para llegar a la revolución. Entonces ahí entran esas incógnitas del por qué. Y tal vez investigando, no soy un experto, ustedes deben saber, pero sí alguien que busca estas respuestas, encontramos mucho sentido en lo que es la ingeniería social. Más cuando investigamos más a fondo, que todo sale de la sinarquía, como nosotros conocemos lo que es el fascismo, y cómo se trató y se impidió que se den las revoluciones que tenían que darse, ese cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo hacia un mundo mejor, en lo que muchos aspiramos. Entonces tenemos el imperio napoleónico, después el fascismo alemán, pero claro, antes de eso la Primera Guerra Mundial, el fascismo alemán, y ahora lo que estamos viviendo, una distopía, una sociedad que tiene un aparataje fascista, pero que al final, o sea, se convive con tantas cosas, incluso la izquierda, que al final los que entendemos sabemos que la izquierda nunca la van a acabar, nunca la van a destruir ni desaparecer. Más que todos los principios del marxismo, como la lucha de clases, es algo imposible de desaparecer porque es algo real, es algo de nuestro medio. Pero obviamente no, ellos han manipulado, las élites han manipulado las circunstancias para que no se dé la revolución, para que la lucha de clases no desemboque en ese cambio, en la revolución, sea socialista, en lo que yo pienso, en lo que tengo fe y esperanza, o en otro tipo de revolución que acabe con el poder de las élites. Y por eso es que les traigo estos fragmentos para que los escuchen y tal vez le tengan cierto sentido a lo que se está dando. Entonces, lo que dice en la página 9 del Instituto Tavistock de Daniel Stulin es lo siguiente. Cuando hablamos de guerra psicológica, con frecuencia hablamos de maneras de aterrorizar al enemigo. Y para conseguirlo debemos entenderlo, la psiqui del enemigo, lo que hace amar, odiar, luchar, huir. Dicho enemigo puede ser extranjero o no, puede tratarse de un ejército de hombres o de una masa enfurecida de trabajadores. A fin de encontrar el antídoto eficaz, Tavistock y compañía necesitan entender cómo reaccionará dicho enemigo en situaciones de estrés. ¿Luchará con mayor ahínco o simplemente se rendirá? ¿O se equivocará y le hará ganar la guerra al enemigo, por así decirlo? Los errores más costosos de las operaciones de guerra psicológica siempre son los que se cometen por desconocer la forma de pensar del enemigo. Esto implica que las tropas de choque que propone Ries deben de tener un profundo conocimiento de la psicología humana, un conocimiento que en sí mismo es una especie de magia negra. Y dado que estamos hablando de una guerra de percepciones, de maneras de ver el mundo, es importante que los psicólogos y los psiquiatras, los sociólogos, los antropólogos, esos hombrecillos grises sin identificar, vestidos con trajes de franela, que trabajan para Tavistock, comprendan el impacto del arte, la música, la literatura y otras expresiones culturales, y la manera en que dichas formas de expresión representan el modo de ver el mundo. Y con el enemigo surgirá la tentación de poner a prueba algunos de estos principios en la población de nuestro país. Yo diría que más bien del mundo, es en el mundo lo que se está dando. Al fin y al cabo, ¿con qué forma de pensar vamos a sentirnos más familiarizados si no es con la nuestra?
¿qué mejor sitio para poner a prueba nuevas teorías de la guerra psicológica que nuestra población? Como dijo Ries en 1945, la guerra no se gana matando al adversario, sino minándolo o destruyendo su moral y conservando la propia. Como les dije, ese enemigo también es la izquierda. O sea, no es porque es el único, pero tal vez es el que supuestamente representa la fuerza de mayor cambio. Pero ¿dónde están los otros sectores progresistas? Los que buscan, al menos de alguna forma, si sea pacífica, cambiar para bien la humanidad. Entonces ahí entran otros aspectos, ¿no?, que se vinculan al fascismo. Y es para que vean lo que dice. Llegó a Estados Unidos en 1933 en calidad de refugiado de la Alemania nazi. Al igual que otros muchos intelectuales alemanes, se vio obligado a abandonar su país no por diferencias políticas, sino como víctima del antisemitismo hitleriano. De hecho, Lewis es famoso por haber perfeccionado la técnica de grupo carente de líder, formulada por los nazis, y por haberla transformado en una sofisticada herramienta de contrainsurgencia. Una de las facetas menos conocidas del trabajo de Lewin es la relativa a los programas de guerra psicológica. Sobre todo su empeño en mostrar la relación existente entre la guerra psicológica, el establecimiento de objetivos, las operaciones sobre el terreno y el reconocimiento de la situación. Su primer trabajo fue el de utilizar la toma de decisiones en grupo para cambiar las preferencias alimenticias y pasar de la carne al pan integral como sustituto. Como ven, esto nace de la Alemania nazi, o sea, del fascismo, de las formas metodológicas, sistemáticas para dominar una sociedad, por más que también se le eche tierra al comunismo, pero la verdad es que con todos los errores del comunismo tuvo cosas mucho más desarrolladas de esa sociedad, en esas sociedades. Pero volviendo al asunto, este tal científico Ries, al final, a pesar de ser un refugiado, terminó siendo de ser víctima, un victimario, lo que son los judíos sionistas. De ser víctimas, ahora son victimarios de otros pueblos. Y lo mismo fue este tipo que utilizó su conocimiento para manipular a las masas. Y es claro eso, evitando cualquier revolución. Si nos ponemos más atrás en el tiempo, la época de los 60, 70, no solo Daniel Stulin, muchos estudiosos, historiadores y toda la gente que busca la cuestión del mundo de ese tiempo entenderá cómo es que nace la cultura de las drogas, las propias drogas, cómo se insertan en la sociedad, por qué nacen diferentes tipos de agrupaciones y cómo se las configura para que, a pesar de que supuestamente buscan un cambio, al final no lleguen a sus objetivos, y más que todo desvinculen, por un lado, negativa a la izquierda, y por otro lado se vinculen también de forma negativa a la izquierda. Pues que también los movimientos a favor del aborto, no es que yo esté apoyando en contra, son factores muy complicados y controversiales la cuestión del aborto, pero es claro que a la final no es que es algo totalmente puro aceptar el aborto, ni tampoco santo que se niegue el aborto a las mujeres, pero que se le ponga un punto tan controversial que la sociedad, y que por un lado a la izquierda llegue a ser un hecho más que controversial, una especie de estigmatización de la izquierda. Es que es un plan hegemónico. Entonces, pongamos otro punto que dice de este libro. La propuesta más significativa que hizo Lewin en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, durante la etapa que siguió, fue su concepción del fascismo, del rostro democrático. El rasgo psicopatológico que tienen en común todas las reivindicaciones fascistas en el infantilismo, que se define con sus intentos de imponer el principio de la familia autónoma, ampliada, y de ignorar la realidad del mundo exterior. Por ejemplo, nacionalismo, madre patria, racismo, madre, grupo de idioma, lengua materna, grupo de afinidad cultural, tradiciones familiares, comunidad, familia ampliada, vecindario. Lewin fue el primero en darse cuenta, mediante la atenta observación de los sujetos estudiados, de que la imposición de formas de organización en pequeños grupos y reformas estructurales corporativistas, características del fascismo,
podría inducir a una psicología fascista en una población dada. Si se pregunta por qué las poblaciones del mundo, tanto de Europa, de América Latina, en todo lo que es su pobreza, su complejidad social, hay países que han tomado posiciones xenófobas. Por un lado, sí, manipuladas. No es claro, posicionando lo más aberrante tal vez de inmigrantes, pero también ocultando el hecho humano de la migración, tratando de manipularnos y confrontar a xenófobos con antisemófobos, o a migrantes contra nacionalistas, contra gente nacional. Lo que sigue, Lewis propuso, mediante un uso de la técnica de lavado de cerebro destinadas a grupos pequeños, se podría establecer una forma de dictadura fascista más eficiente. El número y la notoriedad de una horda de agentes autoritarios, propia del régimen nazi, podría reducir si se crearan pequeños grupos comunitarios que se administrasen solos. Ellos mismos consideran que existe gracias a la capacidad que tienen como personas para influenciar en la conducta de quienes se encuentran en su entorno inmediato. El resultado, pensaba Lewis, sería una forma de fascismo más eficiente que tendría la apariencia de una democracia especial. En otras palabras, si el mundo atomizado de las personas se transforma en un entorno controlado de acuerdo a estas reformas estructurales fascistas, la mente de la víctima descubrirá que solo su potencial yo paranoico le proporciona el medio para estar en concordancia con dicho entorno controlado. Es decir, el fascismo es el mundo deseado que aparece en los sueños paranoicos del inconsciente. Lo que les decía, si se preguntan por qué toman esa posición tan sectaria y extremista las feministas, que con todo respeto, el feminismo actual no es feminismo, tiene concepciones fascistas. Por eso es que mucha gente les molesta como feminazis. No es que yo les tache así, pero que tienen conductas así tan extremas que angustian, es verdad, no hay que mentirse. Más que todo porque sus luchas pueden ser legítimas, yo les apoyo, pero que ellas se sectoricen, se aparten de la sociedad y lo vean como una cuestión de competencia, cuando el feminismo en sí buscaba la unificación de la sociedad para transformarse. Y de hecho, cualquier persona de izquierda o cualquier persona con sentido de coherencia al ver esto, se da cuenta que para transformar una sociedad o hacer una revolución de cualquier tipo, no les voy a decir socialista, de cualquier tipo, necesitan la unificación de la sociedad, porque es la fuerza, la sumatoria total de las fuerzas que transforman y cambian el mundo, cambian el entorno. Y es lo que sigue en esto del Instituto Tavistock, lo que muestra Daniel Sturlin, ingeniería social. Ingeniería social que lamentablemente el marxismo, el leninismo, la gente que se quede de esa tendencia no se ha puesto a ubicarse. Marx entenderíamos que todo lo que recopiló en sus escritos en el Capital fue la sumatoria total del pensamiento de vanguardia. Por ejemplo, la lucha de clases no es que pertenece a Marx. Marx lo establece, sí, como una de las leyes de principios de la sociedad, del marxismo, pero su origen consiste en Maquiavelo. Él es el primero que habla sobre la lucha de clases. Lo que más se atribuye a Marx es la cuestión del fetichismo de la mercancía. Pero más allá de eso, entendemos que Marx utilizó todo lo de vanguardia de su tiempo. Ahora, lo de vanguardia de nuestro tiempo es esto: ingeniería social. ¿Cómo han impedido las revoluciones en cualquier lugar del mundo? Los extremismos que nos han llevado a competir entre diferentes agrupaciones, la atomización de la sociedad, es algo totalmente cierto. Por un lado se aprueba la cuestión del casamiento de homosexuales, pero por otro lado no se asegura que las clases pobres tengan el pan. Se habla sobre el aborto, pero no se habla sobre el hecho de que un hogar, una familia, un padre, una madre tengan el dinero suficiente para traer pan a su casa, que no tengan que agotar todo el tiempo de su vida, de su día en el trabajo, sin que puedan ver a sus hijos por traer el pan a la casa. Son hechos para reflexionar más allá de lo que nos dicen. Tenemos que ser francos y sinceros. Si seguimos en esta distopía que tira más a un apocalipsis, a una conflagración mundial, porque es lo que más tira más allá de los planes que tenga la élite, que es muy difícil que lo lleguen a concebir, porque para ellos
tampoco es que han logrado la perfección en esto. Por ejemplo, la población mundial sigue creciendo exponencialmente y ellos, a pesar de sus programas de despoblación, maltusianismo, entre otros, como la guerra, no han podido parar con la crecimiento exponencial de la sociedad, a pesar que Europa y Japón, Asia, tienen esos parámetros que van reduciendo la población joven. Pero en los países pobres no lo han logrado, a pesar de sus políticas, la incoherencia de las propias clases dirigentes. Entonces es para pensar. Si hablamos de marxismo-leninismo, no podemos apartarnos del marxismo, de la ingeniería social, en la actualidad. Porque si entendemos que las condiciones necesarias para hacer una revolución es la contradicción del desarrollo de las fuerzas productivas con el desarrollo de las relaciones sociales de producción, empiezan por ahí. Entonces, ¿dónde está lo que coartan el desarrollo de las fuerzas productivas? La tecnología amigable con el medio ambiente, las formas de producción que podrían acabar con el hambre en el mundo. Y las relaciones sociales de producción, que es el hecho de que el obrero entienda que al final, como ser humano, tiene derecho al tiempo, a lo que es más sagrado, su tiempo, para trabajar, para traer pan a su casa, para criar a su familia. Entonces son cosas que hay que pensar. Por lo demás, a ver, en otra ocasión, sé que tengo pocos seguidores, pero esos pocos pueden en algún punto comprender. Y sí, en el fondo estoy escuchando algunos openings de anime, porque como el de One Piece, que tiene algo de común con el mundo real, pero eso será un tema para otra ocasión. Ahí pueden darme un like, suscribirse o visitar mis blogs para que le echen un ojo. También mi página de Facebook, El Sabio Sapo, ahí está en la descripción para que me echen un ojo y me visiten. Por lo demás, suerte y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta luego.